Miraba a mi madre carcajearse por primera vez en 21 años cuando el celular vibró en mi mano. 7 palabras de un número desconocido transformaron aquella mañana de sol en algo que nunca voy a olvidar. 12 horas después, estaba en el pasillo de un aeropuerto frente a 2 personas que iban a cambiarlo todo, y descubriendo que la mujer que me crió nunca había sido quien yo pensaba. Lo que vino después fue lo más aterrador, y a la vez, lo más liberador de mi vida. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. La terraza del resort daba de frente al mar, y la luz de aquella mañana en Cancún era de esas que te hacen creer que el mundo puede, sí, ser generoso. Era temprano. El café todavía estaba caliente en mi mano. Mi madre, Claudia, estaba sentada a 2 metros de mí, con los hombros relajados de una forma que rara vez había visto en ella, y se reía de verdad, de algo que mi hermano Rafael había dicho. Un chiste bobo sobre una gaviota que le había robado su pan dulce en el desayuno del día anterior. La miré en ese momento, y sentí algo deslizándose dentro de mí. No era alivio exactamente. Era más bien el inicio de una duda sobre todas las decisiones que había tomado en los últimos años. Quizás exageré. Quizás la distancia que yo misma creé fue innecesaria. Tal vez aquel viaje, que acepté a regañadientes y con plazo fijo, 3 días, nada más, fuera el comienzo de algo real. Fue justo cuando pensé eso que el celular vibró. Una notificación. Mensaje de texto de un número que no tenía guardado. Sin nombre. Sin identificación. Solo 7 palabras en un español limpio y directo. Regresa a casa. No digas nada a tu madre ni a tu hermano. Eran las 6:47 de la mañana. Lo leí 3 veces. Después miré a mi madre, que seguía sonriendo. Después miré a Rafael, que mordía un mollete con ese aire despreocupado que siempre ha tenido. Ninguno de los dos tenía el celular en la mano. Ninguno de los dos me miraba. Mi primer instinto fue pensar que era spam. Uno de esos mensajes aleatorios que llegan de la nada y no significan nada. Lo borré. Seguí tomando café. Fingí que el estómago no se me había revuelto. Pero no pude fingir por mucho tiempo. Había algo en esas palabras que no me soltaba. No era el tono de urgencia, aunque estaba ahí. Era otra cosa. Era el hecho de que alguien sabía dónde estaba. Sabía que estaba con mi madre y con mi hermano. Sabía lo suficiente para mandarme aquello a las 6:47 de una mañana de domingo en un resort, donde hice check-in con mi propia tarjeta y mi propio nombre. ¿Quién sabía que yo estaba ahí? Solo se lo había contado a una persona además de la familia. Mi amiga Tere, que vive en Monterrey y que había intentado disuadirme de este viaje durante 3 semanas seguidas. Pero Tere no mandaría un mensaje así. No era su estilo. Cuando Tere quiere decirme algo, me llama. Nunca ha sido de mensajes de texto. Pasé la mañana en esa terraza intentando parecer presente mientras mi cabeza estaba en otro lugar completamente distinto. Mi madre habló sobre la parroquia a la que iba, sobre una vecina que habían operado, sobre lo bien que le iba a Rafael ahora. Rafael, por su parte, fue sutil como siempre que quiere algo. Preguntó por mi trabajo con una ligereza estudiada, como quien pregunta por el clima. Yo di respuestas vagas. Sonreí cuando tocaba. Pero yo ya no estaba ahí. A las 9 de la mañana, mi madre sugirió tomarnos fotos en la playa. Algo para el recuerdo, dijo. Acepté. Me quedé de pie en la arena junto a ella mientras Rafael tomaba las fotos con el celular, y miré al horizonte pensando en 7 palabras que no debí haber borrado. Porque a las 11 de la mañana, el mensaje llegó de nuevo. Mismo número. Esta vez, más largo. Sé que lo borraste. Por favor, no lo hagas de nuevo. Estás en peligro. Hay un vuelo para la Ciudad de México a las 18:00. Tómalo. Un coche te estará esperando en el aeropuerto. Te explicaré todo cuando llegues. No les digas nada. Fui al baño de la habitación. Puse el cerrojo. Me senté en la orilla de la tina y lo leí 5 veces. Peligro. La palabra era absurda en ese contexto. Estaba en un resort de playa con mi madre de 62 años y mi hermano de 40.
La amenaza más concreta que había encontrado en los últimos 2 días era el sol fuerte de la tarde. Pero algo, no sé cómo llamarlo más que instinto, me impidió borrarlo de nuevo. Respondí simplemente, ¿quién eres? La respuesta tardó 40 minutos. Cuando llegó, era una sola frase. Alguien en quien tu abuelo confió la verdad sobre ti. Mi abuelo Héctor había muerto hacía 2 años. Yo estuve a su lado en su última semana de vida, en un hospital en Guadalajara, sosteniendo su mano mientras él dormía más de lo que despertaba. Era el único adulto de mi familia de quien nunca dudé. El único que nunca me hizo sentir que yo era un problema que debía gestionarse. Leí ese mensaje y sentí que el desayuno se me subía. Pasé la comida en silencio, respondiendo cuando me hablaban, masticando sin sentir el sabor. Rafael me miró un par de veces con esa expresión que conozco desde niña, la de quien está midiendo cuánto sabe la otra persona. Mi madre me tocó el brazo y preguntó si estaba bien. Dije que sí, que era solo el sol. A las 4 de la tarde fui a mi cuarto. Abrí la aplicación de la aerolínea y busqué el vuelo de las 18:00. Existía. Me quedé mirando la pantalla un largo tiempo. Después, compré el boleto. No sé explicar por qué lo hice. No sé si fue valor o desesperación, o esa voz callada que a veces habla más fuerte que cualquier argumento racional. Solo sé que a las 16:30 estaba haciendo mi maleta en silencio, con el corazón en la garganta, mientras afuera escuchaba a mi madre y a mi hermano hablando en voz baja en la terraza. No sobre gaviotas, ni sobre el clima, ni sobre nada ligero. Y por primera vez en 3 días, no intenté escuchar lo que decían. Necesitaba salir de ahí antes de cambiar de opinión. Existe una diferencia entre irse y escapar. Yo nunca había necesitado escapar de nada en mi vida. Pero eso fue lo que hice aquella tarde en Cancún. Salí de la habitación con la maleta de mano que me empeño en nunca documentar. Tomé el elevador hasta la planta baja, crucé el lobby sin mirar a los lados y pedí un coche por la aplicación afuera del resort, bajo la sombra de una palmera, con el celular temblando en mi mano. El conductor era un señor llamado Don Darío, jubilado, amable, que preguntó si iba al aeropuerto. Dije que sí. Preguntó si estaba bien. Dije que sí de nuevo, pero esta vez la voz me falló un poco, y él me miró por el retrovisor con una expresión gentil y no preguntó nada más. Mandé un mensaje al número desconocido. Ya voy. Vuelo de las 18 TC. La respuesta llegó en menos de 1 minuto. Perfecto. No contestes sus llamadas. El coche en el aeropuerto tendrá tu nombre. Mi madre llamó a las 17:10. Yo estaba en el mostrador. Dejé que sonara. Rafael llamó a las 17:23. Dejé que sonara otra vez. A las 17:41, un mensaje de texto de mi madre. Guadalupe, ¿dónde estás? Estamos preocupados. Guadalupe. Mi nombre completo. Solo lo usaba así cuando estaba enojada o cuando quería que me sintiera pequeña. A veces, las 2 cosas al mismo tiempo. No respondí. Abordé con esa sensación extraña de quien cruza una puerta sin saber a qué habitación va a dar. El avión despegó a las 18:05. Apoyé la cabeza en el vidrio frío de la ventanilla y miré las nubes como si pudieran decirme algo útil. Mi madre me había llamado para hacer ese viaje 2 meses antes. Tenía un diagnóstico de salud. Nada gravísimo, subrayó ella, pero lo suficientemente serio como para querer reunirnos. A Rafael y a mí, los 3 juntos por primera vez en muchos años, en un lugar bonito. Una oportunidad de empezar de nuevo, dijo. Dije que no en la primera llamada. En la segunda también. En la tercera, lloró. Y yo, que me pasó la vida pensando que ya nada me afecta, cedí. 3 días. Yo misma pagaría todo. Mi habitación, mi vuelo. Lo que no calculé fue que 3 días pueden ser suficientes para desarmar 20 años de una narrativa que construiste para sobrevivir. Saqué el celular y abrí el chat con Tere. Mandé 3 palabras. Algo salió mal. Respondió en 30 segundos. Lo sabía. Llama cuando puedas. No llamé. No podía hablar todavía. Me quedé pensando en mi abuelo Héctor casi todo el vuelo. Era arquitecto jubilado, un hombre de pocas palabras y gestos precisos, que guardaba todo en carpetas rotuladas y nunca tiraba nada.
Cuando yo tenía 12 años, y mi madre se fue a vivir un tiempo con mi tío a Veracruz, yo me fui a casa del abuelo Héctor. Me quedé casi 2 años allí. Fueron los 2 años más estables de mi infancia. Desayuno diario, escuela diaria, alguien esperándome cada tarde. Cuando mi madre volvió, yo volví con ella. Nunca supe si fue decisión mía o simplemente lo que sucedió. El abuelo Héctor murió sin contarme mucho. Pero en su última semana de vida, cuando estaba sentada a su lado en el hospital y despertó a media tarde con los ojos más lúcidos de lo que habían estado en días, me miró y dijo una frase que no entendí en el momento. «Hay una carpeta con tu nombre en el estudio. No dejes que Claudia llegue ahí primero». Claudia es mi madre. Pensé que estaba delirando. No dije nada. Él cerró los ojos y volvió a dormir. 3 días después murió. Y yo me olvidé completamente de la carpeta. Hasta ese avión. El vuelo aterrizó a las 21:40. Pasé de largo la zona de equipaje. Toda mi vida cabía en la maleta de mano. Y salí a la sala de llegadas con esa ansiedad seca de quien no sabe qué va a encontrar al otro lado. Encontré un letrero con mi nombre. Lo sostenía una mujer de unos 50 años, cabello corto, ropa oscura, expresión neutra. Al lado de ella, un hombre mayor, de traje gris y lentes redondos. Y, un poco más alejado, un muchacho de unos 30 años que no reconocí. La mujer bajó el letrero cuando me vio. Dijo mi nombre con una certeza que no era una pregunta. El hombre mayor dio un paso al frente y extendió la mano. Abogado. Había trabajado con mi abuelo por más de 20 años. Su nombre era licenciado Meireles. «Necesitamos hablar», dijo. «Hay mucho que explicar». Me llevaron a una sala pequeña al fondo de la terminal. Paredes beige, mesa redonda, 4 sillas. Meireles abrió una carpeta y puso 3 cosas sobre la mesa con la precisión de quien ha ensayado ese momento varias veces. Un documento encuadernado. Un sobre de papel crema, sellado con lacre, con mi nombre escrito al frente con una letra que reconocí de inmediato. La letra de mi abuelo. Y una carpeta gruesa, llena de separadores y etiquetas. «Tu abuelo Héctor dejó un testamento», dijo Meireles. «Te nombra como única beneficiaria de todo lo que poseía». Lo miré sin poder hablar. Eso incluye el departamento en Guadalajara, las cuentas de inversión y un fondo que constituyó a lo largo de 32 años. Hizo una pausa. «El valor estimado es de 8 millones de pesos». La sala se volvió pequeña de repente. Meireles continuó. Dijo que mi abuelo había dejado instrucciones específicas. El testamento solo se activaría cuando se cumplieran 2 condiciones. La primera, que yo cumpliera 35 años. La segunda, que mi madre hiciera contacto conmigo. Él sabía que ella solo volvería si sabía que había dinero de por medio, dijo Meireles, sin crueldad en la voz. Solo como un hecho. Y quería que tú ya tuvieras la edad suficiente para entender qué estaba pasando. Abrí la boca. La cerré. La abrí de nuevo. ¿Por qué estaba la policía aquí? Vi a 2. Eran escoltas privados, me corrigió gentilmente. Pero hay razones para que estén aquí, y eso es lo que necesitamos mostrarte ahora. La mujer de cabello corto se presentó. Investigadora privada. Contratada por el despacho jurídico de mi abuelo 6 semanas antes, el día en que mi madre me telefoneó por primera vez en años. Abrió su laptop, giró la pantalla hacia mí, y empezó a mostrarme lo que mi familia había planeado. Existen momentos en la vida en que la realidad se reorganiza. No de forma gradual, no suavemente, truena, como un hueso. Escuchas el ruido antes de sentir el dolor. Yo escuché el trueno en esa sala. La investigadora me pidió que la llamara Sandra. Fue directa. Había pasado 6 semanas rastreando movimientos financieros, conversaciones y contactos. Lo que encontró era simple en su esquema, brutal en sus intenciones. Rafael estaba endeudado, no poco, mucho. Deudas por inversiones que salieron mal. Préstamos que había pedido en los últimos 3 años usando garantías que no tenía, y una deuda específica con un acreedor que Sandra describió solo como alguien que no tiene paciencia para esperar. El total era de poco más de 1 millón de pesos.
Mi madre lo sabía. No solo lo sabía, había ayudado a orquestar la solución. Sandra me mostró una secuencia de mensajes entre Rafael y mi madre. Los leí despacio, 2 veces, porque la primera vez mi cerebro se negó a procesarlos. La segunda vez lo hizo, y dolió de una forma que no tiene nombre. En uno de los mensajes, Rafael decía: necesita firmar antes de que descubra lo del testamento. Si se entera antes, no firma. Mi madre respondía: entonces hacemos lo acordado. El viaje sirve para eso. Había un documento. Lo habían preparado antes del viaje. Una especie de cesión de derechos hereditarios. En lenguaje legal, un papel que, si yo firmaba, transfería cualquier derecho que yo pudiera tener sobre los bienes de mi abuelo directamente a mi madre, quien luego se los pasaría a Rafael. Iban a pedirme que firmara eso el tercer día del viaje. En el desayuno. Lo llamarían una formalidad del trámite sucesorio. Meireles puso la copia del documento frente a mí. Reconocí el lenguaje. Trabajé años en una empresa de gestión patrimonial y aprendí a leer este tipo de textos. Era real. Estaba cuidadosamente redactado. Y si hubiera firmado sin entender, habría cedido todo. ¿Cómo se enteraron?, pregunté. Meireles explicó. Mi abuelo, en sus últimos meses, se dio cuenta de que alguien había entrado a su departamento en Guadalajara. No robaron nada, pero la carpeta del estudio había sido revuelta. Él sabía lo que eso significaba. 2 semanas antes de morir, llamó a Meireles y pidió que activara el protocolo que habían acordado años atrás. Protocolo. Mi abuelo de 78 años, que reparaba relojes en sus ratos libres y tomaba café de olla a las 6 de la mañana, tenía un protocolo. Debí haber llorado en ese momento. Pero no lo hice. Me quedé sentada mirando esos documentos con una claridad fría que no esperaba de mí misma. ¿Qué más?, pregunté. Sandra dudó por primera vez. Luego giró la laptop hacia ella, hizo clic en algo y la volvió a girar. Era un chat entre Rafael y un contacto guardado como B. Rafael: ya está con nosotros. Habitación 318. Si no firma para el jueves, necesitamos el plan B. P. El plan B tiene un costo. Rafael: ¿cuánto? B. El doble de lo acordado. Rafael: está bien. Me aseguré de leer hasta el final antes de levantar la vista hacia Sandra. Plan B, dije. ¿Qué es el plan B? Sandra me miró con esa expresión de quien sabe que no hay una forma buena de decir lo que va a decir. B es un hombre con antecedentes por extorsión y lesiones graves. El plan B no era intimidarte. No necesitó terminar la frase. Me levanté. Dije, con permiso. Fui al baño del pasillo. Cerré la puerta. Me senté en el suelo apoyada en la pared y me quedé ahí unos 4 minutos respirando. 4 minutos es mucho tiempo cuando estás intentando asimilar que tu madre y tu hermano fueron al mismo resort que tú. Te invitaron a tomarte fotos en la playa, hablaron del futuro y al mismo tiempo habían pactado qué hacer si no cooperabas. Volví a la sala. Meireles me dio un vaso de agua. Lo tomé. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. La policía ya está en contacto con las autoridades de allá. B va a ser localizado. Meireles organizó los papeles con esa calma de quien ha hecho esto toda la vida. Tu hermano no sabe que ya te fuiste. Cuando sepa, intentará contactarte. Te recomiendo que no contestes. Miré el sobre con mi nombre, la letra de mi abuelo, sobre la mesa. ¿Puedo llevarme esto? Es tuyo, dijo Meireles. Él pidió que lo abrieras cuando estuvieras lista, no antes. Metí el sobre en mi mochila. No estaba lista, pero sabía que lo estaría. Fuera de la terminal, el aire de la ciudad tenía ese olor a asfalto mojado que tiene la Ciudad de México cuando llueve de noche. Meireles me había reservado un hotel, discreto, lejos de cualquier lugar asociado con el nombre de mi familia. En el taxi, el celular empezó a vibrar. Rafael, 3 veces seguidas, después mi madre, después Rafael de nuevo, un mensaje de texto. Guadalupe, ¿a dónde te fuiste? Mamá está desesperada. Desesperada.
La palabra me hizo pensar en todas las veces que yo estuve desesperada, y nadie usó esa palabra por mí. Apagué la pantalla y miré por la ventana. La ciudad pasaba afuera, indiferente y enorme, y me sorprendí pensando en algo que mi abuelo dijo una vez, hace años, cuando yo tenía unos 20 y pasaba por una etapa difícil y fui a su casa sin avisar. Me sirvió un café y se quedó en silencio conmigo un rato. Luego dijo: a veces lo más valiente que puedes hacer es simplemente no volver. No lo entendí bien entonces. Pensé que hablaba de una situación específica que yo vivía. Ahora entendía que hablaba de mucho más que eso. El hotel era silencioso como lo son los hoteles cuando no tienen demasiados huéspedes. Pasillos largos, alfombra que amortigua los pasos, una luz cálida que no es ni reconfortante ni perturbadora. Entré al cuarto, puse la maleta sobre la cama sin abrirla y me quedé parada en medio de la habitación por un tiempo que no sé medir. Tere llamó a las 23:00. Esta vez contesté. Escuchó todo sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó en silencio unos 10 segundos, lo cual es mucho para Tere, que normalmente tiene una respuesta para todo antes de que acabes de hablar. Luego dijo: quiero estar allá. ¿Vives en Monterrey? ¿Hay vuelo mañana temprano? No discutí. Dejé que viniera. Dormí mal. Desperté a las 5:00 con el sonido de notificaciones que había dejado acumular. Rafael, mi madre, Rafael otra vez. Un número que no reconocí. Mi madre una vez más. Las leí todas sin responder ninguna. Rafael alternaba entre una preocupación actuada y una presión velada. Mi madre solo decía variaciones de «necesitamos hablar» y «no entiendo qué pasó». A las 7:00, un mensaje de Sandra. B fue localizado y detenido. Tu hermano está siendo monitoreado. Informa a Meireles, si tu madre o él intentan buscarte personalmente. Puse el celular boca abajo sobre la mesa de noche. Meireles llegó al hotel a las 9:00. Traía una carpeta que yo aún no había visto. Más gruesa que las anteriores, con etiquetas escritas a mano con la letra de mi abuelo. Mientras desayunábamos en una mesita cerca de la ventana, me contó lo que había dentro. Mi abuelo había empezado a documentar todo en 2011. Llamadas que le hizo a mi madre pidiéndole que me incluyera en decisiones familiares. Llamadas que ella no tomó. Un intento de mediación con un abogado de lo familiar en 2014, que mi madre canceló el día anterior sin dar explicaciones. Cartas que escribió y nunca envió. Cartas para mí, describiendo lo que intentaba hacer, que guardó en una carpeta separada con la anotación para cuando ella pueda recibirlo. Pero lo que me desarmó de verdad fue otra cosa. Al fondo de la carpeta había copias de depósitos, regulares, puntuales, a lo largo de los años. El beneficiario era un fondo educativo vinculado a la universidad donde yo había estudiado. Anónimo, sin nombre, sin rastreo directo, pero con un código de referencia que Meireles me mostró cómo identificar. Parte de mi beca de estudios, esa que nunca supe exactamente de dónde venía, había sido financiada por mi abuelo. Yo pensaba que había llegado ahí sola, que lo había logrado por mérito y solicitudes y formularios llenados a las 2 de la mañana. Y sí, así fue. Pero hubo una mano callada que abrió una puerta que yo ni siquiera sabía que estaba cerrada. Él no quería que lo supieras entonces, dijo Meireles. Tenía miedo de que te sintieras en deuda, o de que tu madre se enterara y encontrara la forma de usarlo. Me quedé mirando las copias de los depósitos mucho tiempo. Cada uno tenía una fecha. Podía mapear cada semestre de la carrera contra esos números. Enero de 2008. Yo tenía 18 años y estaba aterrada por el primer día de clases. Julio de 2009. Había pasado por una crisis a mitad de la carrera y casi abandono. Enero de 2011. Mi último semestre. En cada uno de esos momentos, mi abuelo había depositado el dinero en silencio y no había dicho nada. Tere llegó al hotel a las 11:00 con una mochila al hombro y una mirada que decía todo lo que no hacía falta decir en voz alta. Me abrazó en el pasillo y no dijo, te lo dije, ni lo sabía. Solo dijo mi nombre.
de la forma en que la gente dice el nombre de alguien cuando quiere decir «estoy aquí». Esa tarde, Meireles me puso al tanto de los siguientes pasos. La validación del testamento tendría que pasar por un proceso en un juzgado de Guadalajara. La documentación estaba toda en orden. Mi abuelo se había asegurado de eso con un cuidado casi obsesivo. Pero mi madre probablemente iba a impugnar. Meireles ya lo esperaba. Dirá que él no estaba en plenas facultades cuando firmó, me dijo. Es el argumento más común en estos casos. ¿Y la respuesta a eso? Meireles abrió un segundo sobre y puso en la mesa un dictamen psiquiátrico fechado 3 semanas antes de la firma del testamento. Mi abuelo se había hecho una evaluación neuropsicológica completa, capacidad cognitiva plenamente confirmada. Mi abuelo no había dejado ninguna rendija abierta. Esa noche, Tere y yo pedimos comida al cuarto y nos quedamos sentadas en la cama con los documentos esparcidos entre nosotras como un mapa de algo que apenas empezaba a entender. No intentó decirme cómo sentirme. A veces hacía una pregunta. A veces se quedaba en silencio conmigo. En un momento dado preguntó, ¿vas a abrir el sobre? El sobre de papel crema seguía en mi mochila. Había evitado mirarlo directamente desde el aeropuerto. Todavía no, dije. Está bien. Tomó el control remoto y puso un documental de naturaleza. Las dos fingimos verlo unos 20 minutos y luego nos quedamos dormidas con la luz encendida. A las 2 de la mañana desperté y no pude volver a dormir. Fui a la ventana y me quedé mirando la ciudad abajo. La Ciudad de México de madrugada tiene una energía extraña. Nunca se detiene del todo, pero se vuelve más honesta, más cansada, más parecida a lo que la mayoría de las cosas son cuando la actuación termina. Fui a la mochila. Saqué el sobre. Me senté en el sillón de la habitación con la ventana a mi espalda y el sello de lacre entre los dedos. La letra de mi abuelo en el sobre era un poco más temblorosa de lo que recordaba. Había escrito mi nombre completo, Guadalupe, y abajo, en letras más pequeñas, una frase que no esperaba. Para cuando sepas que no estabas sola. Rompí el sello despacio. Dentro, una hoja de papel amarillento doblada a la mitad y una foto. En la foto, yo tenía unos 6 años. Estaba sentada en el regazo de mi abuelo en la terraza de su casa en Guadalajara, los dos mirando hacia algún punto fuera del encuadre, y los dos sonriendo. No a la cámara, sino a lo que fuera que había allá afuera. Al reverso, con lápiz. Ese día preguntaste si las nubes tenían nombre. Dije que algunas sí. Dijiste que querías ponerle nombre a todas. Doblé el papel antes de leer la carta. Necesité un minuto. Luego leí. Mi Guadalupe, si estás leyendo esto, es porque Meireles hizo su trabajo y porque tuviste el valor suficiente para salir de donde estabas cuando hizo falta. Sabía que lo tendrías. Quiero decirte algunas cosas que nunca pude decir en voz alta, porque soy el tipo de hombre que sabe construir cosas pero no siempre sabe nombrarlas. Primero, lo que tu madre hizo contigo no fue culpa tuya. Nunca lo fue. Claudia carga con un peso que no pude ayudarla a soltar, y por muchos años estuve enojado conmigo mismo por eso. Pero aprendí que no podemos salvar a las personas de sí mismas. Solo podemos intentar proteger a quien está en el camino del daño. Segundo, fuiste lo más acertado que pasó en mi vida de viejo. Los 2 años que pasaste en mi casa fueron los 2 años en que recordé para qué sirve un hogar. Tercero, todo lo que construí, lo construí pensando en ti. No porque lo necesitaras, habrías llegado sola, siempre lo supe, sino porque quería que tuvieras un suelo firme mientras llegabas. Úsalo bien, úsalo para cosas que duren, úsalo para abrir puertas que otros necesiten que alguien abra. Yo te elegí todos los días. Sigue eligiéndote tú. Abuelo Héctor. Tere despertó con el ruido que hice. No fue un llanto exactamente. Fue algo más profundo, que vino de un lugar que yo había cerrado bajo llave hace muchos años y que ahora se abría sin pedir permiso. No dijo nada. Se sentó a mi lado, me puso la mano en el brazo y se quedó ahí. No hace falta más que eso, a veces. Solo alguien que se quede. 3 días después, estaba de vuelta en Guadalajara para el proceso del testamento.
La notaría estaba en un edificio antiguo del centro, con piso de mármol y ese olor a papel que siempre tienen esos lugares. Tiempo y burocracia mezclados. Mi madre estaba allí, al otro lado de la sala de espera, con su abogado. Vestía de negro, lo que me pareció revelador de una forma que no supe nombrar. Cuando me vio, se levantó. Yo no me moví. Vino hacia mí con los ojos llorosos, y yo me quedé de pie, quieta, con las manos en los bolsillos. «Guadalupe», dijo, «necesito que entiendas». «Entiendo», respondí. «Mejor de lo que te gustaría». Intentó seguir hablando. Meireles vino hacia mí con una gentileza discreta que funcionó como escudo, y me dirigió a otra sala antes de que la conversación se volviera una escena. La sesión fue larga. El abogado de mi madre dio el argumento esperado. Mi abuelo estaba débil. Estaba siendo influenciado. El documento no podía considerarse una expresión genuina de su voluntad. Meireles respondió con el dictamen psiquiátrico, con los 2 testigos que estuvieron presentes en la firma, con la cadena documental que mi abuelo había construido durante años con la precisión de quien sabe que un día alguien intentará desarmar lo que hizo. Había también una testigo que no esperaba, una vecina de mi abuelo, doña Marta, que lo conoció por más de 30 años. Apareció con una declaración firmada describiendo una charla que tuvo con mi abuelo 6 meses antes de su muerte. Él le había dicho, sentados en el porche, que estaba preocupado por lo que pasaría con Guadalupe, que mi madre tenía una forma de hacer que las cosas desaparecieran, que estaba haciendo lo que podía mientras todavía era capaz. Dijo que lo único que lamentaba, leyó doña Marta de la declaración con voz firme, era no haber podido protegerla más mientras estaba vivo. Mi madre, al otro lado de la mesa, cerró los ojos. El resultado fue el que Meireles anticipó. Testamento válido. Documentación impecable. Beneficiaria reconocida. No sentí triunfo. Sentí algo más parecido a la gravedad. El peso real de que una verdad sea finalmente reconocida como tal. Afuera, el sol de Guadalajara estaba de esa forma en que se pone en otoño, oblicuo y generoso. Meireles me estrechó la mano en las escaleras de la entrada. «Tu abuelo se habría empeñado en estar aquí», dijo. «Está aquí», respondí, y lo decía de verdad. Mi madre salió unos minutos después con su abogado. Se detuvo al pasar junto a mí. No me miró directamente. Dijo, al espacio entre nosotras, «Ganaste». Me giré hacia ella. «No era una competencia, mamá. Nunca lo fue». Se quedó callada un segundo. Luego siguió caminando. La vi irse por el mismo tipo de banqueta por la que la gente se va siempre. Sin nada cinematográfico, sin banda sonora, solo la ciudad siguiendo su curso. Tere apareció a mi lado. «¿Estás bien?» «No», dije. «Pero voy a estarlo». Rafael se entregó voluntariamente 4 días después del proceso. Me enteré por Sandra, que me mandó un mensaje corto y factual. El hombre que había contactado, el tal B, había cooperado con las autoridades a cambio de una reducción de pena. La evidencia era consistente. Rafael fue acusado de fraude y tentativa de coacción. Estaba en mi casa en la Ciudad de México cuando lo supe. Me senté en el suelo de la cocina con el celular en la mano y me quedé mirando los azulejos un tiempo que no supe medir. Mi hermano, el niño que yo pensaba que era guapo de pequeña, que sabía hacer trucos de magia con barajas, que lloró en su graduación de la preparatoria e intentó esconderse de las fotos. Ese mismo niño había mirado su propia deuda y calculado que la solución era yo. No me puse en contacto con él. No sé si algún día lo haré. Mi madre no fue procesada. El mensaje que le mandó a Rafael, «Haz lo que sea necesario, solo manténme fuera de esto», era legalmente lo bastante ambiguo para que el fiscal decidiera no proceder contra ella. Mi madre contrató a un abogado distinto. Dio una entrevista vaga a un portal regional donde dijo que fue manipulada por la situación, y luego desapareció del ojo público. Supe por una prima lejana que se mudó a un departamento más chico en la zona metropolitana de Guadalajara. No tengo la dirección. No la busqué. En los meses siguientes,
Fui entendiendo la magnitud de lo que mi abuelo me dejó. No solo en términos financieros, aunque el valor era real y significativo, sino en términos de intención. La carpeta del estudio que mencionó en el hospital, la que yo había olvidado, contenía los documentos más antiguos. Cuando Meireles finalmente me dio acceso al departamento, fui sola una tarde. El estudio de mi abuelo era un cuarto pequeño, con repisas hasta el techo y un escritorio de madera oscura que compró cuando se casó con mi abuela y nunca cambió. La carpeta con mi nombre estaba justo donde dijo, en la segunda repisa de abajo, entre proyectos de arquitectura que nunca tiró. Dentro, 7 cuadernos, su letra. Fechas que empezaban en 2009, el año en que entré a la universidad. Había escrito sobre mí. No diario, no de forma sistemática, pero sí regularmente. A veces un párrafo, a veces una página. Notas sobre lo que imaginaba que yo estaba haciendo. Preguntas a sí mismo sobre cómo estaba yo. A veces frases sueltas que eran más para él que para cualquier lector. Llamé a Guadalupe hoy. Parece estar bien. O parece estar aprendiendo a parecer que está bien, que es distinto pero a veces se vuelve lo mismo con el tiempo. Hoy hace 2 años que se graduó. Me habría gustado estar ahí. No fui invitado, no esperaba serlo. A veces me pregunto si sabe que pienso en ella todos los días. Probablemente no. No soy bueno diciendo estas cosas. Lo escribiré aquí en su lugar. Leí los 7 cuadernos a lo largo de 3 días, sentada en el escritorio de madera oscura que compró cuando se casó y nunca cambió. Afuera de la ventana, Guadalajara iba y venía con su vida. En el último cuaderno, la última entrada. Fechada 3 semanas antes de su muerte. Ya hice lo que podía hacer. Confío en Meireles, confío en ella. Guadalupe siempre supo arreglárselas. El problema es que nunca debió haberlo necesitado tanto. Espero que lo que dejé sirva no solo para lo que necesita, sino para lo que quiera construir. Siempre quiso construir cosas, desde pequeña, hasta los nombres de las nubes. Cerré el cuaderno. Me quedé en el escritorio un rato. Luego llamé a Tere. ¿Puedo contarte algo? Puedes todo. Creo que nunca supe bien que era amada hasta ahora. Tere se quedó callada un segundo. Luego dijo, es mucho cargar con eso sola tanto tiempo. Lo era. Había una línea de acción que me quedó clara durante esas semanas. Mi abuelo, en el testamento, había dejado una nota al margen sobre el departamento en Guadalajara. No una cláusula, no una exigencia. Una sugerencia escrita a lápiz, como hacen los arquitectos cuando piensan en voz alta sobre el papel, para los jóvenes que necesitan un lugar mientras construyen el propio. Mi abuelo me había criado por 2 años cuando lo necesité. Vio de cerca lo que significa que un niño tenga un suelo firme en un momento en que nada más lo es. Y aún sin decírmelo, dejó una indicación de lo que pensaba que debía pasar con lo que era suyo. Sabía qué hacer. El departamento de mi abuelo en Guadalajara tiene ventanas grandes por las que entra el sol de la tarde. Nunca cambió las cortinas. Eran del mismo color que mi abuela eligió, un tono crema desvaído que se puso más bonito con el tiempo. Cuando entré por primera vez después de todo, con Tere a mi lado y la llave que Meireles me entregó, lo primero que sentí fue el olor. Libros, madera y algo que no tiene nombre pero que asocio desde niña al café de olla temprano. Nos quedamos en silencio un rato. Luego Tere dijo, es hermoso. Lo era. Tardamos 3 meses en remodelar. No fue una obra grande. El departamento estaba bien cuidado, porque mi abuelo era de los que reparan antes de que se rompa. Pero pintamos, adaptamos, instalamos lo necesario para recibir a más de una persona a la vez. Una cocina que funciona para grupos. Cuartos que son individuales pero no aislantes. Una sala con estantes llenos de libros que traje y que cualquiera puede tomar sin pedir permiso. Mi prima Paula, que es trabajadora social, se puso en contacto con la red de acogida municipal y con albergues de la ciudad. El departamento abrió con capacidad para 4 personas, jóvenes en transición, que salen de sistemas de acogida, reconstruyendo un punto de partida. Lo llamé Nubes, por la pregunta que hice a los 6 años y que mi abuelo guardó por décadas sin decirme. La inauguración fue pequeña. Meireles vino.
Doña Marta vino. Tere vino y reorganizó la cocina 2 veces antes de estar satisfecha. Sandra, la investigadora, mandó flores con una tarjeta que solo decía: «Bien hecho». Los primeros 4 residentes llegaron en fechas distintas, con historias distintas, con la misma mirada de quien intenta calcular si ese lugar aguantará su peso. Una de ellas, Gaby, de 17 años, al segundo día le preguntó a Paula si podía usar la cocina para hacer un pastel. Paula dijo que la cocina era suya tanto como de todos los demás. Gaby hizo un pastel de chocolate que quedó chueco en medio, pero olía bien por todo el departamento. Yo estaba en el pasillo cuando pasó y pensé en el café de mi abuelo, en cómo algunos olores son lo mismo que pertenecer. Empecé terapia 2 meses después de todo. Tardé más de lo que debía. Me convencía de que estaba bien, de que lo había manejado, de que personas que pasaron por cosas más difíciles no necesitaban ayuda profesional. Mi terapeuta, que se llama Renata, y tiene una paciencia casi sobrehumana, me dijo en la 3ª sesión que la supervivencia y la sanación no son lo mismo. Dijo que yo lo sabía. Le pregunté si de verdad lo sabía. Me quedé callada un rato. «Estoy aprendiendo», dije. «Eso es exactamente lo suficiente». Tengo una foto colgada en la pared de mi sala, ahora. No en la Ciudad de México, sino en Guadalajara, en el departamento donde me quedo cuando estoy allá. Es la foto que estaba en el sobre de mi abuelo. Yo con 6 años, los 2 mirando un punto fuera del encuadre, los 2 sonriendo. La puse en un marco sencillo, al lado de la ventana donde da el sol de la tarde. Abajo, en una tirita de papel que escribí yo misma, una frase: «Siempre fuiste suficiente». Mi madre apareció una vez. Fue como 2 meses después de la inauguración del departamento. Yo estaba en el balcón cuando la vi al otro lado de la calle, parada en la banqueta, mirando el edificio con las manos en los bolsillos. Usaba un abrigo beige, sin maquillaje, sin ese aire de presentarse al mundo que siempre tuvo. Me quedé mirándola un rato sin bajar. Luego bajé. Nos quedamos frente al edificio, una de cada lado de la banqueta. Dijo que leyó sobre el proyecto en un portal de noticias. Dijo que se enteró de que era el departamento de mi abuelo. Dijo que creía que yo debía saber que ella hizo cosas malas. No respondí nada. Solo escuché. Después de un rato, le pregunté si quería entrar. Abrió la boca, la cerré. Se quedó mirando la fachada del edificio. «No creo que deba», dijo. «No», asentí. «Todavía no», asintió. Un gesto pequeño y cansado. Luego se dio la vuelta y caminó por la banqueta sin mirar atrás. Me quedé frente al edificio hasta que dio la vuelta en la esquina. Luego subí. Gaby estaba en la cocina intentando hacer otro pastel, esta vez sin que se hundiera en medio. Me senté en la barra y me quedé mirando mientras mezclaba la masa, y pensé en mi abuelo anotando en cuadernos que nunca leí mientras él estaba vivo. En el café de las 6 de la mañana, en los depósitos anónimos. En los 2 años en que tuve un suelo y no sabía que se estaba construyendo con tanta intención. Pensé en cómo es posible ser amada en silencio por tanto tiempo sin saberlo. Y pensé que, tal vez, lo más importante que aprendí en todo esto no es sobre la traición, aunque la traición esté ahí, real, documentada y dolorosa. Es sobre el otro lado, sobre cómo las personas que realmente se quedan rara vez hacen ruido. Actúan, construyen, depositan, escriben en cuadernos, guardan fotos, hacen protocolos legales a los 78 años porque quieren que tengas un suelo firme, incluso cuando ellos ya no estén aquí para pisar el mundo. Mi abuelo me eligió todos los días, en silencio, con constancia, sin pedir reconocimiento. Ahora es mi turno de hacer eso por alguien. Gaby me ofreció la cuchara de madera para que probara la masa. La probé. Dije que estaba buena. Sonrió de la forma en que los jóvenes sonríen cuando alguien dice que algo que hicieron está bien, con una rapidez que dice que aún están aprendiendo a recibirlo. ¿De verdad lo crees? De verdad lo creo, dije. Y era verdad. Esta es mi historia. No está arreglada. No tiene un lazo de regalo. Mi hermano está enfrentando un proceso legal. Mi madre vive en un departamento más chico en otra ciudad y de vez en cuando pasa frente al edificio de mi abuelo sin entrar.
Yo voy a terapia cada martes y sigo aprendiendo a recibir amor sin esperar el costo oculto. Pero el departamento en nubes está lleno. Gaby entró a la universidad. Su pastel ya no se hunde en medio. Y ahora duermo la noche entera. La mayoría de las veces. Si estás en un lugar donde sientes que eres demasiado o muy poco para las personas que deberían quererte, quiero decirte algo que tardé décadas en entender. No le debes lealtad a quien confunde control con amor. No le debes silencio para proteger a quien no te protegería a ti. Y construir una vida que ellos no planearon para ti no es venganza. Es solo tú llegando a donde siempre debiste haber llegado. Mi abuelo tocó 17 puertas por mí. 17 veces. Sin decirme. Si nadie ha tocado a la tuya todavía, considera que yo estoy tocando ahora. Construye tu nido. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirse y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allá.